Gam Ganapataye Namaha. Om Gum Gurupyo Namaha. Om Aim Saraswatiye Namaha. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Saviryam Karavavahe Tejasvinamavitamastu Ma Vivishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Om Namah Shivaya. Buenos días para todos y todas. Este es el primer día de nuestro retiro de Dharma y encuentro del propósito de vida. Y vamos a iniciar con la enseñanza más importante de esta filosofía. Es el Brahma Vidya. Brahman es el absoluto y Vidya el conocimiento del absoluto. Y es muy hermoso porque esta filosofía, esta ciencia, viene de un paradigma o de un cuerpo de conocimiento no dualista. Y eso cambia un poco el paradigma en el que hemos estado montados como sociedad. Entonces, en tanto es no dualista, todo lo que la filosofía plantea es a la unidad. Y con esto, el que conozca el conocimiento del Brahma Vidya, se dice, puede acceder a cualquier conocimiento. Y aquí lo escuchamos mucho. De pronto aquí hay karmayogis que lo han escuchado múltiples veces, pero hay que escucharlo como las sabidurías antiguas múltiples veces para ir cada vez como en la capa de una cebolla, ir llegando como al centro. Entonces esto tal vez entiendan una parte y después en otro momento cuando vuelvan a acceder a este conocimiento van a entender otra parte porque es muy profundo. Entonces ese es el sentido del Brahma Vidya. Llegar como a la verdad, y la verdad es el absoluto, la unidad. Y este conocimiento es una herramienta para llegar a ese lugar al que todos estamos buscando, al lugar de la paz, de la tranquilidad, de la dicha y de encontrar el propósito. Entonces esta es la herramienta para el vehículo quizás, para poder llegar a ese propósito que estamos todos buscando como seres. Y quizás queramos encontrar nuestro propósito porque nos sentimos perdidos, angustiados, sentimos que estamos cambiando una etapa de vida y no sabemos qué hacer, o simplemente hay angustia, sufrimiento, depresión o ansiedad. Y aquí un poco los yogis y el método de Swami Shivananda de yoga de síntesis, que ahora lo vamos a hablar, nos proponen, digamos, esa forma de salir del sufrimiento, que aquí lo llamamos el samsara. El samsara es la rueda de muertes y renacimientos. Todo el tiempo estamos como en esa rueda en el que estamos bien y estamos mal, en el que estamos felices y luego estamos tristes. Y este método del Brahma Vidya nos da como esa fórmula mágica de ciencia, si la aplicamos, de salir de esa rueda y de llegar a un estado de mayor tranquilidad y de conectarnos con ese propósito para el cual vinimos a esta tierra. Pero antes de apreciar el Brahma Vidya, de desarrollar el Brahma Vidya, quiero plantear la definición de yoga, porque claramente el yoga es parte de este conocimiento ancestral, de este linaje absoluto que nos lleva como a ese estado de calma y tranquilidad que le hemos llamado iluminación. Pero hay veces la iluminación es una palabra muy grande. La iluminación no es más que recordar quién realmente somos, a qué vinimos, y estar en ese estado de paz, de tranquilidad. Entonces hay muchas definiciones de yoga, voy a contarles algunas, y la que más nos gusta mencionar aquí cuando hablamos del Brahma Vidya es esta. El yoga es el arte y la ciencia para florecer. El yoga nos ayuda a desarrollar todo nuestro potencial físico, energético, mental y emocional y espiritual. Entonces decimos que cuando el yoga es una ciencia, es si empiezas a practicar esta filosofía, vamos a ver un poco, vamos a desgranarla, vas a empezar a identificar claramente, sin duda alguna, unos efectos en tu vida física, espiritual y mental. Un ejemplo de ello es mejoramiento contundente de la salud. Aquí los que empezamos a hacer yoga todos los días, empezamos a notar que cambia nuestra digestión.
y mejora, que empezamos a dormir mejor. Y eso es como parte directa como de cómo impacta, un ejemplo de cómo impacta el yoga en nuestra salud física. Un segundo punto de cómo impacta el yoga es que empezaban a florecer las artes. Empezamos a cantar, empezamos a pintar, empezamos a escribir más, empezamos a leer poesías. Y aquí con los karma yogis, nosotros los karma yogis se nota mucho, porque el que nunca cantaba empezó a cantar, el que nunca escribía empezó a escribir, el que nunca dibujaba empezó a dibujar, y pues un ejemplo es aquí los compañeros, unos tejiendo, otros dibujando, y los que nunca cantan, cantan. Y eso es lo que empieza a pasar directamente con esta filosofía del yoga. Y por último, como en este síntesis que quiero hacer del yoga como florecimiento, es que empieza a haber una sincronía natural con tu verdadera naturaleza. Empiezas a conectarte con tu verdad. Y eso nos ayuda a recordar a qué vinimos, quién realmente somos. Y pues en este retiro del Dharma de propósito de vida, pues este es el método para encontrar ese propósito. Pero pues tiene unos pasos. Los maestros del yoga y todos los maestros de muchas sabidurías espirituales continuamente nos están diciendo que tenemos un potencial mucho mayor del que creemos. Y justamente el yoga devela esa conciencia, esa supremacía de nuestro ser que aún quizás no conocemos o simplemente que hemos olvidado. Ese es el punto del yoga como esa ciencia y ese arte para florecer. Otro punto, otra definición de yoga muy común es literalmente unión. Yug, la palabra yug, como la raíz del yoga, es unión. Y lo que hace el yoga es esa unión entre el individuo y lo que llamamos el absoluto o la divinidad. En esta filosofía no dualista, uno de los pilares fundamentales es que no hay diferencia entre el individuo y la divinidad, porque somos uno. Y aquí empieza también a cambiar un poco nuestro chip de la separación. Entonces esta ciencia nos recuerda la verdad, y es que no hay separación, porque en la separación estamos establecidos en el sufrimiento, en la unidad estamos establecidos en la dicha absoluta. También el yoga es esa experiencia, y diría yo pues que en su core, como en el centro de lo que es el yoga, es experimentar esa unión. No es solamente teórico, es llegar a tener esos instantes en el que te sientas uno con el todo, y eso lo podríamos llamar la iluminación. Hay instantes, y ojalá cada vez más, lleguemos a sentirnos uno con el todo, donde no hay separación, donde no hay muerte ni hay nacimiento, donde somos uno infinito. Entonces esa experiencia de unidad. Y hoy a las 8 de la mañana lo van a experimentar para no solo aproximarnos de manera teórica a esta definición del yoga. También el yoga ha sido definido por Patanjali, que es el padre del yoga, como esa ciencia que nos lleva al equilibrio físico y mental, donde los pares de opuestos se disuelven y de nuevo nos volvemos a conectar con el uno. Y nos ayuda a controlar esos pensamientos que están todo el tiempo. No sé si les pasó en la meditación, que pienso en la declaración de renta, pienso en qué voy a hacer al inicio del año, que voy a iniciar la universidad, por qué vine acá, y empieza la mente a irse. Y parte de lo que hace el yoga es aplacar un poquito todos esos brittis, esos pensamientos que son como un remolino que nos lleva y nos lleva a un estado de calma. Entonces eso como a grandes rasgos como definiciones de yoga. Y los yogis preguntarían, bueno, ¿y cómo pongo en práctica el yoga? Y aquí vamos a empezar a desmenuzar un poco como esos principios que nos llevan a realizar yoga. El primer principio es asanas. Repitamos todos. Asanas. Asanas es el ejercicio adecuado, que en la metáfora de un vehículo sería como la lubricación de ese vehículo. Nuestro cuerpo es un vehículo para llegar a ese estado de iluminación o a ese estado de dicha, de calma, y es el movimiento. Y ayer que decías, a mí no me gusta el ejercicio, me pareció muy, muy chévere que lo hayas dicho, porque usualmente cuando hablamos de yoga, lo que viene a la mente de las personas es un ejercicio. Pero te vas a dar cuenta que solamente es una partecita. Las asanas es una partecita que es el movimiento.
Y aquí vamos a practicar a las 8 y con Juanjo, que van a tener el curso de principiantes, vamos a ver las 12 posturas, las 12 asanas más auspiciosas para la salud, que no solamente conectan con el cuerpo físico, sino también conectan con el cuerpo energético. Para los yogis no solamente tenemos cuerpo físico, también tenemos cuerpo astral y cuerpo causal. Y bueno, pero eso es otro tema, pero nos ayuda a trabajar los diferentes cuerpos. Y en las asanas es muy lindo porque usualmente en las asanas nos quedamos en la forma, cómo es el paro de cabeza o cómo es el paro de hombros. Pero en las asanas hay una invitación que quiero hacerles a los karma yogis que practican asanas todos los días y a ustedes los que primera vez van a practicar yoga o los que llevan practicando, hay una profundidad. Claramente está la forma de cómo se hace el asana. Luego llegas a una conciencia de la gravedad, de cómo la gravedad está aportando a que suba o baje la sangre, un ejemplo. Y luego te conectas con la respiración para llegar a la sensación de lo que produce esa forma, ese movimiento. Y cuando te conectas con la sensación, entras en el flow de la postura. También lo llaman el momentum. Y esto, llegar a esta profundidad, usualmente nosotros solo llegamos a la forma y a la gravedad. Pero la invitación es acercarse a las asanas de manera más profunda. Y para eso se requiere llevar una conciencia de la respiración para que sientan la sensación y el poder de la postura, que eso se va como desarrollando con la práctica. Entonces, asanas es el primero. El segundo es pranayama. Repitamos todos. Pranayama. Pranayama es la respiración adecuada, que en la metáfora del carro sería como cargar la batería. Entonces tenemos la lubricación y eso sería cargar la batería. Y cargar la batería en pranayama significa prana, significa energía vital, llama en expansión. Entonces, cuando estamos en nuestra clase de Hatha Yoga, en este caso aquí en este linaje, lo que hacemos es llevar toda la conciencia a la respiración. También lo pueden llamar el control de la respiración o la conciencia de la respiración. En todo caso, cuando tenemos la conciencia de la respiración, simplemente se expanden. Y aquí siempre se pregunta, ¿cuánto tiempo puede vivir un ser sin respirar? ¿Alguien sabe? 3 minutos, ¿quién da más? Sí, creo que el récord está como en 10 minutos. En 17 subió. Entonces, claramente si no respiramos simplemente nos morimos. Por eso esta es la energía vital. Y usualmente damos por sentado la respiración. Parte del poder de este método es lleva tu conciencia a la respiración. Solo con eso puedes llegar a un estado de calma y paz. El tercer principio es Shavasana. Repitamos todos. Shavasana, que les va a encantar cada vez que escuchen esta palabra en la clase, porque es el momento de la relajación adecuada. Es como en el carro, sería el sistema de enfriamiento. Es donde le enviamos el mensaje a nuestro sistema nervioso de calma. Y no solamente en la clase de yoga, sino el Shavasana es fundamental para la integración de cualquier movimiento, de cualquier pensamiento. El momento de calma, de quietud, es donde se integran los beneficios. En el caso de la clase de Hatha Yoga que van a tener hoy, cuando hagan Shavasana, ahí van a florecer todos los beneficios de cada asana que están haciendo. Al principio que uno hace esto, me acuerdo cuando inicié a hacer esta serie, me pasaba que me aburría mucho con tanto Shavasana en medio de cada postura, porque quería hacerlo muy rápido y sudar porque creía que era un ejercicio. Y resulta que justamente es la parte más importante. El Shavasana es donde el cuerpo, le permites al cuerpo integrar, este movimiento y ahora va a florecer y va a salir todos los beneficios de ese movimiento. Entonces, para que hagan Shavasana con muchas ganas. Esos son los 3 principios que hoy van a practicar, van a experimentar en la clase de yoga. El cuarto principio es dieta saludable o Ayurveda. Y es simplemente una alimentación adecuada. Y el Ayurveda es la parte científica del yoga, el yoga la parte espiritual del Ayurveda. Son ciencias gemelas. Y en la analogía del carro, el Ayurveda sería como la gasolina del carro. Y aquí, digamos, practicamos una alimentación vegana, en la mayoría de los días, hay veces vegetariana, y eso es una invitación a que ustedes experimenten aquí estos 5 principios que ya estamos viendo,
lo van a experimentar en estos 2 días. Los que vivimos acá lo experimentamos todos los días. Y eso de inmediato cambia tu relación con este vehículo que es tu cuerpo. Y el quinto, que es pensamiento positivo o meditación. Pensamiento positivo y meditación. Que pues como en la analogía del carro es el chofer. Quien quiere tener un buen chofer para no estrellarse necesita tener una conciencia de un pensamiento positivo y llegar como a ese estado de meditación, que es todo lo que hacemos aquí en cuanto al Hatha Yoga, implica a que podamos llegar a ese estado meditativo. Las asanas están al servicio del pranayama y el pranayama está al servicio de la meditación. Entonces hacemos todo esto, todos estos movimientos o piruetas, hay veces que parecen más piruetas, tienen el objetivo de que podamos llegar a estar en esta posición de meditación, en calma y poder bajar esos pensamientos. Entonces los 5 principios son asanas, pranayama, shavasana, ayurveda, pensamiento positivo y meditación. Entonces esto es como el método. Y el propósito de este método es recordar nuestra verdadera naturaleza, quién realmente somos. Y preguntaría el yogi, los yogos también preguntaría al yogi quién realmente somos. Me imagino que si vinieron a un retiro de Dharma, de propósito, pues es parte de la pregunta existencial de todos los seres. ¿Quién realmente somos? Y esta filosofía dice que somos el Atman, que es lo que en las religiones se han llamado el alma. Somos el alma. Y muy lindo porque Carlitos cantó más o menos parte de lo que realmente somos. En sánscrito es Sat, Chit, Ananda. Repitamos todos. Vamos a desglosar un poquito estas palabras. Sat significa que somos eternos e infinitos, que el ser no nace, no muere, no envejece. Mi abuelita no nace, no muere, ni envejece. Es un ejemplo. Entonces, Sat, somos eternos e infinitos. Chit significa que todo el conocimiento del universo, toda la sabiduría ya está dentro de nosotros. No está afuera, sino está dentro. Todo lo que buscamos afuera, los retiros, los libros, ya lo tenemos aquí adentro realmente. Lo que pasa es que lo hemos olvidado, ese es Chit. Y Ananda es dicha absoluta, es la felicidad infinita. Toda la felicidad que buscamos afuera, todo el amor que buscamos afuera, ya está dentro de nuestro corazón. Entonces quiero preguntarles, ¿quién se siente eterno e infinito? ¿Quién siente que ya tiene toda la sabiduría adentro y que está en dicha absoluta? Levante la mano. Yo a veces. ¿Tú a veces? Yo cuando me levanto. Cuando te levantas. Son instantes. Entonces, usualmente no lo experimentamos. Eso es como lo más común. Por eso igual estamos acá en un ashram, por eso venimos a un retiro, porque estamos en búsqueda de recordar esa verdadera naturaleza. Pero esto suena hermoso, esto suena muy bello de forma teórica, pero el problema es que justamente no lo experimentamos y no lo experimentamos porque lo hemos olvidado. Y entonces aquí los yogis, la pregunta del yogi sería, ¿por qué no lo experimentamos? Y es porque estamos en estado de ignorancia, avidya. Entonces estamos estudiando el Brahma Vidya. Vidya es conocimiento de lo absoluto. Y no lo experimentamos por avidya, ignorancia. Ignorancia de quién realmente somos. Entonces, como hemos olvidado nuestra verdadera naturaleza, los yogis nos explican por qué la hemos olvidado. Y nos hablan de 3 impurezas de la mente. ¿Por qué la hemos olvidado? Porque en la mente, que la mente está ubicada no solamente en el cuerpo físico, sino también en el astral y en el causal, la mente tiene unas impurezas que no nos permiten ver nuestro tesoro, quién realmente somos. Entonces nos habla como de una analogía. Imaginemos que nuestra mente es como un lago. Entonces todos cierren los ojos por unos segundos y observen cómo sería el lago de su mente. En estos momentos, ¿cómo está el lago de su mente? Y abrimos los ojos y quisiera que alguien me contara cómo es ese lago físicamente. Un montón de peces de todos los colores. Peces de todos los colores, hermosos. Está contaminado full. El tuyo está contaminado full. ¿Alguno? ¿Cómo era ese lago de la mente?
Rojo. Lindo, como el mar. Mar rojo. Listo. Usualmente ese lago de la mente está empantanado, usualmente. Y ahí viene la primera impureza que se llama mala. Repitamos todos. Mala es la impureza más gruesa. Es lo que en la analogía del lago sería el pantano. Así el pantano oscuro, ese espeso. Y esta impureza significa que sentimos que estamos separados del otro. El yo y el mío. Allá y acá. Es una separación. Y usualmente estas impurezas responden a la lujuria, a la ira, al engaño, a la envidia, a la soberbia, que en la religión católica serían como los 7 pecados capitales. Pero esas son como las impurezas más fuertes. Dicen que la lujuria y la ira son las impurezas más difíciles, más duras, que nos llevan al centro de la rueda del sufrimiento y del samsara. Creo que también aquí están los celos. Estos son los enemigos internos, no están afuera, están en nuestra mente. Y el propósito de la mente usualmente es confundirnos, por eso hay que dudar un poco de nuestra mente. A contrario, el propósito del yoga es aclarar justamente ese lago. Entonces quiero hacer como esta analogía con esta botella. Imaginamos que lo que está aquí es nuestra mente, nuestro ser, nuestro Atman, y esta parte negra es mala, el pantano oscuro. Y cuando uno ve esto, uno piensa, no puede haber nada más que negrura, oscuridad. Estamos en esa aproximación. Y tenemos la segunda impureza que se llama Vikshepa. Repitamos todos. Vikshepa. Vikshepa en la analogía sería las olas. Entonces puede que con el tiempo quitemos el pantano, pero luego empiezan las olas, que son las oscilaciones de la mente. La declaración de renta, mis propósitos del año, dónde voy a vivir, termino o no termino con mi novio, mi hijo no está yendo al colegio, bueno, no sé, como todo el tiempo estamos en pensamiento de un lado para el otro. Y es la intranquilidad de la mente. Son las olas que no nos permiten ver ese tesoro, ese Atman, esa verdadera naturaleza. Y la tercera impureza, que es la más sutil, sería, y en este caso, imagínense que acá hay olas. Entonces, esto no solo es el pantano, sino que acá hay olas. Y la última sería Avarana. Repitamos todos. Avarana, que es la ignorancia espiritual. Es la impureza más sutil, es como el vidrio de este termo que es de vidrio, pues no nos deja ver realmente qué somos, pero alcanzamos a ver un poquito. Y es justamente el olvido de quién hemos sido. La sensación de estar separados, pero con la divinidad. Recuerden que malas separados, pero con el otro. Este es separado con la divinidad. Y en la analogía del lago es el vidrio y también el agua. En los lagos no hay vidrios, pero en el lago es como el agua. Como que vemos, pero no alcanzamos a experimentar o a tocar realmente nuestro Atman. Eso serían entonces las impurezas. ¿Qué creen que se preguntaría un yogi? Muy bien. Entonces el yogi, que pregunta muy bien, ¿qué tenemos que hacer para limpiar esas impurezas? Entonces nos propone el yoga de síntesis 4 caminos, que les quiero proponer que nos acerquemos a esos caminos como si fueran refugios. Son como refugios de nuestro ser, de nuestra alma. El primer camino es el Karma Yoga. Repitamos todos. Karma Yoga es el yoga de la acción, el del servicio desinteresado. Los que estamos aquí como voluntarios hacemos Karma Yoga. Y muchos de los que estamos hacemos Karma Yoga, pero no sabemos qué significa. Entonces, esta es una oportunidad para volver a conectar con el significado del Karma Yoga. Entonces, Karma Yoga es el servicio desinteresado a los demás. Y con Karma Yoga limpiamos la impureza más fuerte. ¿Qué cuál era? Mala, separación con el otro. Y en la analogía del lago es el pantano. Esa cosa oscura, viscosa, que no nos deja ver quién somos. Entonces, con Karma Yoga, que es el servicio desinteresado, nos ayuda a limpiar. También se dice que el Karma Yoga es como el bombril. ¿Sí saben qué es el bombril? Que quita el arroz pegado de la olla. Así decimos usualmente.
Entonces, si hacemos karma yoga, vamos a ir limpiando, voy a ir haciendo acá como la metáfora, poco a poco, esa impureza. Y ahorita seguimos con la botella. Y quisiera como enunciar, y si quieren profundizar, les puedo como dar como la bibliografía de cómo profundizarlo, pero enunciar cómo sería una actitud de karma yoga. Porque te digo que es un servicio desinteresado, pero la pregunta que haría el yogi profunda sobre el karma yoga es cómo hago un servicio desinteresado. Y aquí nos hablan de unas actitudes del karma yoga o el karma yogi. La primera es que tomemos la decisión de trabajar por el bienestar del mundo y entregarnos y entregar todos nuestros talentos especiales al servicio del mundo. Esa sería como la primera. Todo nuestro tiempo y nuestros recursos los vamos a entregar a una causa que sea para beneficio del mundo. Sería la primera actitud. La segunda, todo lo que hacemos es con intención de recordar realmente quién somos, de iluminarnos o el llegar al nirvana, o el llegar como a ese estado de infinitud, de sabiduría absoluta, de dicha absoluta, y servirle al mundo de la manera más eficiente. La tercera actitud es que ofrecemos todos los frutos del servicio que hacemos a la causa, a Dios, a la divinidad. La cuarta es que somos conscientes que no somos quien realizamos esas acciones. Somos un canal de la divinidad, del ser absoluto que realiza la acción. Eso, en otras palabras, no nos llevamos el crédito, porque parte del servicio desinteresado es no querer los frutos, no desear los frutos, es hacerlo independientemente de qué frutos va a llevar. Yo lavo una olla más, yo lavo 2 platos más, no porque vayan a decir qué buen karma yogi eres, sino porque realmente quiero hacerlo de manera desinteresada. Y eso se empieza como a cultivar con pequeñas cosas, con pequeñas acciones. Otro punto importante para, digamos, aplicar el karma yoga es ver que en todos los seres, en todas las cosas está Dios. Como decían acá que la Madre Teresa veía en los leprosos a Dios, es como si estuviera cuidando a Jesucristo o a la divinidad o a ella misma. Esa es el sexta actitud. Nuestro propio ser lo vemos en otros. Entonces, cuando estamos ejerciendo un apoyo, una ayuda, un servicio, es como si nosotros estuviéramos ayudándonos a nosotros mismos, partiendo de la base que no hay separación. Eso es un poco, a grandes rasgos, este camino del karma yoga que quita el pantano del lago. Esa lujuria, esa ira, esos celos, esa soberbia, nos ayuda a quitarlas con el karma yoga. El segundo camino es el Bhakti Yoga, que lo vamos a ver mañana con Juan Francisco más a profundidad, pero el Bhakti Yoga es el camino de la devoción, el que abre el corazón. Es el amor hacia lo absoluto, el amor incondicional. Y acabamos de practicar Bhakti Yoga, desde que iniciamos con los cantos, que sería el Kirtan, eso es Bhakti Yoga, con las ofrendas o las puyas que hicimos ayer, la puya es un ritual, eso es parte del Bhakti Yoga. Y se dice que estamos en la época del Kali Yuga como el invierno del camino espiritual. Y se dice que con este camino, mañana Juan Francisco les va a contar un poco más, con este camino es el camino más certero para llegar a esa paz, a esa tranquilidad, a esa dicha, a ese propósito. Entonces el Bhakti Yoga. Y con Bhakti Yoga limpiamos las olas del lago. Entonces Karma Yoga limpia el pantano, Bhakti Yoga limpia esas ondulaciones de la mente. Vamos al tercer camino, que es el Raja Yoga. Repitamos todos. Entonces Raja Yoga es el control de la mente. Raja creo que es rey, yoga, el que controla, el rey de esa mente, como el que tenemos la capacidad de controlar la mente a través de la meditación. Y aquí también, de este camino del yoga se desprende el Hatha Yoga, que es lo que van a hacer a las 8 de la mañana. Entonces, cuando hacemos Hatha Yoga, el objetivo del Hatha Yoga no es hacer piruetas ni pararnos en la cabeza, sino llevar a la mente a un estado de calma y a tener la posibilidad de concentrarnos con los pensamientos que llegan, concentrarnos a volver a la respiración, volver a la conciencia. Ese es un poco el Raja Yoga, y el Raja Yoga también limpia las ondulaciones, Vikshepa, esta impureza. Y finalmente, el cuarto camino es Jnana Yoga. Repitamos todos. Jnana Yoga es el camino de la sabiduría. Es el camino en donde se conoce esa sabiduría, ese ser, a través del estudio de las sabidurías sagradas, de las escrituras sagradas.
es un poco eso, se estudia usualmente con un gurú, con un maestro, pero si no es la lectura de esas enseñanzas milenarias. Y este ñaña yoga limpia a Varana, que es como en el ejemplo del lago es el agua o el vidrio. Entonces, se dice que para empezar en este camino espiritual tenemos que empezar por karma yoga y por bhakti yoga, porque no puedes llegar a hacer una lectura de las escrituras si no has limpiado el pantano del lago, si no has limpiado las ondulaciones de la mente. No vas a poder acercarte, digamos, a este conocimiento de ti mismo si está contaminado tu mente, si estás en pulsión constante. Entonces, por eso, pues la invitación, y en este retiro de propósito de Dharma, nos centramos mucho en el karma yoga y en el bhakti yoga, aunque hacemos raya yoga con la meditación de la mañana, con las clases de hatha yoga, y ñaña yoga es esto justamente que estamos haciendo, que es compartir las escrituras, que en este caso es el Brahma Vidya, esta ciencia del absoluto, en comunidad. Entonces, en el ejemplo de la botella, entonces si hacemos karma yoga y hacemos bhakti yoga, vamos limpiando, vemos el agua y vemos el tesoro. Entonces ahí está el tesoro, que en este caso sería este cristalito. Sin embargo, tenemos que practicar mucho ñaña yoga porque yo puedo ver el tesoro, pero el vidrio no me deja acceder al tesoro. Lo quiero tocar, no puedo tocarlo. ¿Y qué hacemos para realmente llegar como a ese estado que sería ya tener el tesoro? Soy el tesoro, somos este cristal, ya lo puedo tocar, ya lo puedo experimentar haciendo yoga. Entonces, como te das cuenta, el yoga no es solamente el ejercicio, sino es la experiencia de los 5 principios: asanas, pranayama, shavasana, ayurveda, pensamiento positivo, y la aplicación de los 4 caminos, que son los refugios del alma, que son Raja Yoga y Ñaña Yoga. Entonces, Swami Shivananda nos dice que de acuerdo a tu personalidad, de acuerdo a tus intereses, escojas el camino que más te llame la atención. Pero nos dice que no se puede solamente especializarse en un camino porque además se sube el ego espiritual. Hay que practicar los 4 caminos. Y aquí, los que vinieron al retiro, los que vienen como huéspedes, van a poder experimentar por 2 días qué es aplicar estos 5 principios y estos 4 caminos en su experiencia directa. No, esta es la parte teórica, de pronto algunos se durmieron, estaban pensando en otras cosas, pero realmente lo van a experimentar. Y ya a esta hora, que son las 7:20, hemos practicado Raja Yoga en la meditación, Bhakti Yoga en los cantos, Ñaña Yoga en este compartir, y ahorita vamos a hacer Hatha Yoga. Tempranito ya aplicamos el yoga de síntesis, y esa es la invitación de Shivananda. Practica el camino acorde a tu evolución espiritual, y para eso tienes que hacer un poquito de todo. Y quiero terminar con una frase de Swami Shivananda que dice: cuando la superficie de un lago está en calma, puedes ver claramente el fondo, pero es imposible verlo cuando las olas agitan la superficie. De igual forma, cuando la mente está en calma, sin deseos ni ondas de pensamiento, puedes ver tu ser. Esto se llama yoga. Entonces, esa sería un poco la invitación a que podamos estar aquí, o por lo menos muy cerca, a ver quién realmente somos. En la tarde, a las 12, vamos a seguir un poco con el concepto de lo que es el Dharma, según esta filosofía, y vamos a trabajar cada uno con el propósito. Entonces cerramos los ojos por unos instantes, haciendo integración en tu mente de esta información recibida, de esta sabiduría, y en tu mente vas a rescatar 1, 2 o 3 cosas que te quedaron de esta charla y las vas a repasar. Mm-hmm.
Continuamos entonces en la tarde. Vamos con los anuncios. Dentro de casi 2 semanas está el profesorado de yoga, Ayurveda, Ecología Védica y Sabiduría Ancestral, que es la profundización de este conocimiento. Son 21 días de sabiduría pura, muy recomendado que vengan al ashram. Empieza el 2 de febrero, los que se quieran quedar se pueden quedar, muy auspicioso, en donde van a poder experimentar todos estos caminos y principios. Tenemos el próximo fin de semana retiro de emociones, gestión de las emociones, muy hermoso e importante para estos tiempos de tanta ira, angustia, ansiedad, depresión. Ahí vamos a trabajar con algunas herramientas para gestionar estas emociones. Y en el inicio del profesorado también hay retiro de Ayurveda, que lo van a ver en conjunto con el profesorado. Si vienen van a tener como una prueba de lo que es el profesorado y además acceder a esta ciencia del yoga que es el Ayurveda. Eso por ahora. En Semana Santa tenemos retiro de niños y tenemos un retiro de un profesorado de yoga avanzada con el médico Jorge Arango, en donde va a haber un énfasis muy hermoso de profundidad en los chakras y en el conocimiento un poco más avanzado de lo que es el acercamiento al yoga. Eso por ahora. Entonces vamos a cerrar con Trayambakam, que es este mantra poderoso para la salud. Si hay alguien que tiene algún familiar enfermo o en estado de tristeza, puede intencionar esto para esas personas y para el mundo. Inhalamos juntos. Trayambakam jajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva vandhanam nitriyor mokshayamamritat. Om Trayambakam jajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva vandhanam nitriyor mokshayamamritat. Om Trayambakam jajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva vandhanam nitriyor mokshayamamritat. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Hacemos la oración universal completa. Está aquí en esta mi hojita blanca. Oh adorable Dios de misericordia y amor, te saludamos y nos postramos ante ti. Tú eres omnipresente, omnipotente y omnisciente. Tú eres Sat Chit Ananda. Tú eres existencia, conocimiento y bienaventuranza absolutos. Tú estás en el corazón de todos los seres. Danos visión clara, mente equilibrada, fe, devoción y sabiduría. Danos fuerza espiritual para resistir la tentación y controlar la mente. Libéranos de la cólera, la avaricia, la lujuria, el odio, los deseos y los celos. Llena nuestros corazones con virtudes divinas. Déjanos adorarte bajo todos los nombres y todas las formas. Déjanos servirte bajo todos los nombres y todas las formas. Déjanos recordarte siempre, déjanos cantar tus glorias, deja que tu nombre esté siempre en nuestros labios. Déjanos morar en ti por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a hacer una puya muy hermosa, que es el Arati, que es la ceremonia de la luz. Entonces todos nos paramos.